A ver, es un melodrama, es una historia que tiene muchas aristas, un asunto ahí muy polémico, una señora que defiende a su hijo, se pone en huelga de hambre, dice que lo están linchando mediáticamente, un señor que le da un beso no consentido a esta jugadora y que ahora dice esto, están exagerando, esto es un falso feminismo. Ha terminado por generar una polémica brutal. Cada quien tiene posturas y yo lo quiero invitar a que nos escriba en el 5571-131337. ¿Qué opina de este caso? ¿Tiene que dimitir este señor? ¿Tienen que correrlo? ¿Tienen que meterlo a la cárcel? Hay quien dice, tiene que estar en la cárcel incluso. ¿Es una exageración? ¿Qué puede pasar con todo esto? Créalo o no, este es el tema en Europa, particularmente en España. Hay mesas de debate sobre este asunto, se está discutiendo a profundidad y no es para menos. Por eso que mejor que tener a la mejor internacionalista en este país, que es Brenda Estefan. Brenda, un honor tenerte aquí en este espacio. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muy bien, un gusto estar contigo. Oye, ¿cómo leemos esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué está generando esta polémica de este tamaño? Pues me parece que es porque el caso ejemplifica un fenómeno mucho más grande. Es decir, esto se hizo viral porque están las imágenes del beso sin consentimiento por parte de la delantera de la selección femenil de fútbol, conocida como La Roja, de la selección española, que pues sin consentimiento titular de la Real Federación de Fútbol de España la besa en el momento del triunfo de la Copa. Y entonces, pues de alguna forma ejemplifica lo que sucede en el mundo de los deportes, pero también lo que sucede en el mundo en general. ¿Cuántas veces no hay imágenes, pero suceden cosas como estas? Y pues desde luego hemos visto un debate muy acalorado que ha involucrado incluso a los políticos del país. Se ha convertido en el asunto, como decías tú, de debate en España. El gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, ha sido muy duro en contra de Rubiales. Muchos de los ministros del gobierno han pedido su renuncia y de alguna forma el PSOE ha sido pues el partido identificado con el feminismo. España es un país en el que se ha avanzado mucho en la defensa de los derechos de la mujer, es pionero en muchos sentidos, y que en este país se dé un caso como este, pues llama la atención y sobre todo, pues permite que el tema se vaya a la esfera política, a la esfera, pues sí, del gobierno, pero también de la oposición. Vemos como partidos en la extrema derecha, como Vox, defienden la postura de Rubiales, acusando que hay un falso feminismo, Luis. Porque además él se defiende, y este es un caso que llama la atención ahí. Por lo regular, cuando pasa algo así, la persona, el hombre que es señalado de un abuso, pues guarda silencio, se calla, está quemado, etcétera, y no, acá se fueron con todo. Llamando la atención también otra cosa, el cambio de gobierno que se tiene que hacer en España. Correcto. Y cómo la izquierda no logró mantenerse y la oposición tampoco logró ganar. Muy interesante cómo Madrid, por ejemplo, con una alcaldesa allá en Madrid que es pues de derecha, etcétera, parece que empieza a manifestar una postura, y otras partes, digamos, más progresistas, pienso en Barcelona, por ejemplo, se van a apoyar a la jugadora. Te va marcando al final una división que se vive en España, pero que se está viviendo en gran parte del mundo. Sí, estas famosas guerras culturales que se hacen presentes en la política, que en Estados Unidos son muy evidentes, en donde los temas de política social se convierten en un elemento central del discurso político y de división entre la sociedad. Y este es un ejemplo de ellos. Desde luego que el caso de Jennifer Hermoso, pues llama mucho la atención porque fue muy notorio, digamos, pero pues hay muchos casos en Estados Unidos, en otros países en donde el debate social está tan al centro de la discusión política, pues que captan los reflectores fácilmente. Y en el caso de España, pues cae esto en un momento complicado porque no hay definición sobre el rumbo del gobierno, no hay definición sobre quién será el próximo primer ministro de España. Como bien señalas, en las elecciones legislativas adelantadas de hace un mes, pues ni el PSOE ni el PP lograron una mayoría que les permitiera cómodamente con sus aliados formar gobierno. Entonces, ayer justamente se reunieron Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, de la derecha, digamos, con el presidente Sánchez,
para pues hablar de cuáles son las opciones de cara al futuro, e incluso Núñez habla de hacer un gobierno que dure 2 años, en donde haya 6 acuerdos de Estado para avanzar pues cosas fundamentales en la agenda española, Okay. y después llamar a elecciones para evitar que los partidos separatistas con los cuales está coqueteando Pedro Sánchez pudieran formar parte de la coalición de gobierno. Y entonces él dice, para evitar darle poder y ceder ante esos grupos, hagamos un acuerdo entre nosotros dos, permíteme a mí encabezar el gobierno y hagamos pues 6 acuerdos generales que estén digamos, en el interés de nuestros 2 proyectos. No se ha dicho si esto va a avanzar o no. De no ser el caso y no lograrse formar gobierno, se repetirían las elecciones en el mes de enero. Porque además esto, se quiera o no, se radicaliza mucho más a esta cuestión que en México nos parece muy ajena. Pero pensamos que de hecho existe, que alguna parte de Coahuila quiere separarse del país, y allá en España sucede muy frecuentemente. O sea, hay varias regiones que quieren dejar de ser parte de España, y este tipo de fenómenos que se dan y que prenden a la sociedad, pues terminan también por enaltecer los sentimientos o de cohesión del país español o de separación, ¿no? También, no es posible que desde Madrid estén apoyando a este machista, y lo mismo allá, no es posible que estén diciendo que solamente fue un beso, un pequeño beso, y por eso ahora quieran meter a la cárcel, no nos dejen hacer nada. Llama la atención, parece una cosa menor, pero no es así. O sea, por un tema de estos termina por alentar sentimientos inclusive separatistas o de cohesión. Y sobre todo en un momento en el que el gobierno, digamos, Pedro Sánchez, está hablando continuamente con los partidos independentistas para ver si llegan a un acuerdo, y donde las peticiones de ellos van en el sentido que dices, en el sentido que se les permita llevar a cabo referéndum de separación, en el sentido de que se perdone a quienes han impulsado este tipo de movimientos y están hoy encarcelados. En fin, esas son parte de la negociación para formar gobierno. Entonces, pareciera que lo que está buscando el PP es decirle al PSOE, busquemos regresar al centro, no coquetees con la extrema derecha, pero lo de Rubiales, desde luego, pues... la extrema derecha está feliz. Viene a darle municiones a ambos también. Yo te diría a la extrema derecha y también a la izquierda, que de alguna forma dicen, nosotros somos los defensores de la mujer en este país, y en este momento no vamos a dejar solos a Jennifer, que le arruinó, le echó a perder el festejo de la celebración. Nos están diciendo, tengo explotado el WhatsApp. Y le repito, 5571-131337, va de nuevo, 5571-131337, abierto absolutamente para todo mundo. Ahorita leemos algunos comentarios, hay unos muy buenos. El falso feminismo, dice Rubiales. Y hay gente aquí que nos está diciendo pues algo bueno, o sea, interesante, ¿no? O sea, se está hablando más de esto de lo que se habló del Mundial Femenil de Fútbol, de entrada. Y la otra, ok, a ver, fue un beso, pero no hacen tantas cosas con cosas muchísimo más profundas. ¿Qué tanto le pega o no le pega este escándalo, este asunto al tema feminista, a la agenda global feminista? Yo creo que esta es, digamos, de alguna forma la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio, y que es bueno que se den a conocer casos como este, no que sucedan, sino que se den a conocer, y sobre todo lo que sería bueno sería que no queden impunes. Porque yo creo que para la agenda feminista a nivel global lo que es importante es que haya consecuencias ante estos actos. Aquí había un hombre con una posición de autoridad, porque él claramente, siendo el líder de la Federación de Fútbol Española, pues tenía una mano, digamos, en el tema, pues que sin consentimiento le da este beso a una jugadora que dice que se sintió incómoda. En un día que tenía que haber sido de júbilo, de fiesta, ella se sintió pues fuera de lugar, incómoda. Y eso creo que debe de evidenciarse y debe de haber consecuencias. Por eso el tema de que haya una investigación tanto a nivel internacional como a nivel del país, la Fiscalía ha comenzado ya una investigación, pues me parece importante que haya sobre todo consecuencias, que venga la renuncia. Él hace una disculpa que si escuchamos sus palabras, pues es una disculpa muy limitada, es decir, él no dice estuve mal, sino lo que dice es, lo hice al calor del momento, había mucha efusividad y entonces
explica un poco el contexto y después dice, y veo que ha molestado a muchos, entonces pues tengo que ofrecer una disculpa. Y no es un discurso en donde dice, estuvo mal lo que hice, reconozco que esto está mal y ofrezco una disculpa. Es digamos, una disculpa, por ejemplo, muy apenitas. Hay videos también, y esto que ha hecho el tipo Rubiales para defenderse, pues en donde se ve inclusive riéndose, hermoso, etcétera, y donde dice, bueno, pues a lo mejor no fue tan forzado como si fuera alguien en la calle que vas caminando y te roba un beso así espantoso y hay una agresión sexual. Hay mucha gente que dice, están exagerando. ¿Qué dices, Bonnie? Pues mira, yo creo que hay muchos estudios en el sentido de que las mujeres ante un momento como este, con las cámaras, etcétera, muchas veces no saben cómo reaccionar, ¿no? El tema es que, como se ha impulsado también en algunas legislaciones en Europa, no es no. Y en ese sentido, cuando una mujer no está consintiendo un acto, pues desde luego es una violación a su decisión, a su pues voluntad. Y creo que pues no debería de ser para Rubiales asunto de risa. Desde luego él está tratando de convertirlo en algo incluso que le dé réditos y convertirse en una figura, etcétera. Se habla ya hasta de que pudiera lanzarse a nivel político, pero creo que pues tan es complicado que está generando un debate importante, no solo en España, sino fuera de sus fronteras, y más en países como México, donde sabemos Jennifer juega en la Liga Mexicana en el equipo de Pachuca. Ahora, cuando pasa esto, Brenda, me llama mucho la atención que empiezan a crecer otro tipo de perfiles. Pienso en lo que está pasando en Argentina con un Javier Milei, radicalísimo, y que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo brutalmente. Y que además se ha declarado él en contra de estos temas de igualdad y de discursos de género, etcétera. Y lo ves en los números, y al menos por la primera vuelta, no sé, en Argentina u otros fenómenos como los que hemos visto en España en las elecciones, pues es un discurso que sí pesa. O sea, esta defensa de Rubiales sí pesa. O sea, ya no es lo políticamente incorrecto. Parece que hay un debate fuerte en torno a este asunto. Tenemos liderazgos políticos lamentables como el de Trump en Estados Unidos, desde luego, con frases, pues, por decirlo menos, lamentables respecto a la mujer. Y el caso del mismo Jair Bolsonaro en Brasil, que es la mayor economía de América Latina, en donde personajes que denostan completamente el movimiento feminista, terminan liderando países pues que son jugadores importantes en la geopolítica actual. Entonces, desde luego que es un tema que divide, es un tema en el que las mujeres, a pesar de que hemos logrado muchos avances en términos de participación, pareciera que siguen habiendo estos perfiles que no terminan de entender que el mundo ya cambió. Y aunque el Me Too comenzó en el 2017, en octubre, en Estados Unidos, con este productor de cine y todas las acusaciones en su contra este hombre Weinstein, pues siguen floreciendo casos como este, que parecieran dar cuenta de que hay hombres que no entendieron. Es que esa es mi duda. Cuando dicen el mundo ya cambió, bueno, y si en las elecciones resulta que no. Pues en las elecciones por lo pronto resulta dividido porque siempre hay una reticencia al cambio, siempre hay pues un sistema que está consolidado de siglos atrás, pues desde luego que es renuente al cambio, desde luego que el monstruo patalea, digamos, antes de ser ejecutado. Tienes un Milei, tienes un Trump, en una de esas tienes a un tipo Abascal, ¿no? Que empieza a tomar fuerza en Europa, un Marine Le Pen, no sé, o sea, ¿qué pasa cuando la gente empieza a rechazarlo? Hay muchos intereses, ¿no?, que son pisoteados, y desde luego que estos intereses se resisten a morir y dan coletazos cuando están heridos, pero me parece que el simple hecho de que estemos hoy hablando de este tema es un avance. Ojalá que no se quede nada más en hablar de ello, sino que realmente haya consecuencias en este y otros casos. Antes de un comentario final, ¿te parece? Déjame leer varios comentarios. Dale. Varios comentarios y nos damos una idea de más o menos cómo está la gente aquí con nosotros. A ver, que diga ella si realmente se sintió mal, que diga hermoso, dicen aquí en el WhatsApp. Dicen aquí, y si fuera tu hija, la regó Rubiales, punto, ya con eso. Hola, muy buenos días, los escucho, felicidades. Tratar de besar a una mujer sin su consentimiento, trata de besar a una mujer sin su consentimiento y vas a ver cómo reacciona. Yo no vi eso en la jugadora, o quizá es como dicen, por lo sorpresivo del momento. El señor Rubiales es un acosador, debe ser sancionado. Vean el video, hasta se le montó a la jugadora, no merecía algo así.
Dicen, claramente se evaden los temas. Yo sí creo que es un falso feminismo. Ella no se ve nada molesta. Que alguien le pase el video donde están en el bus y hasta festeja el beso. Respecto al tema, me gustaría que den la misma manera y difusión a otro caso de una mujer que besa a su jinete por ganar una carrera, pero claro, como es la mujer, no tiene la misma trascendencia. Es peor porque el jinete era su empleado, el cual si se queja lo corren. No conozco el caso, pero lo vamos a buscar, por supuesto. Yo opino que Rubiales exageró en la celebración y el mundo ya exagera todo aprovechando las redes sociales. Feminismo barato, hay videos donde está emocionada, eso fue consensuado. Tengo un amigo español y todos se saludan así de beso, incluso a los hombres. Luego los españoles son muy efusivos, yo creo que están exagerando. No es que sea una exageración, pero ella está bromea en el camión con lo del beso. Nos dicen aquí... ahora resulta que los partidos políticos se preocupan por las mujeres, todos son unos oportunistas, los políticos son unos oportunistas. Nos dicen aquí, buen día Luis, para ti, para todo el equipo. Yo me pregunto si fuera igual, si hubiera sido al revés, o sea, si una mujer hubiera forzado a un hombre a que lo hubieran besado. Hay un video de un concurso de cocina en donde un chef besa a uno de los jurados que es hombre y nadie hizo ningún escándalo. Quiere decir que se permite a las mujeres y no a los hombres. ¿Cómo está eso? Bola de hipócritas. Es un tema en donde están exagerando. Al momento y después del beso, la futbolista se veía feliz y hasta orgullosa. Después del beso, por algún motivo, cambió su actitud violentamente. Por Dios, es solamente un beso. Si ella no lo hubiera querido, pues se hubiera quitado, pero se fue hasta sonriendo. Yo no he visto ninguna entrevista de la jugadora. Yo soy mujer, creo que exageran, están crucificando al señor. La jugadora de verdad no se veía nada incómoda con la reacción. Yo creo que sí es un falso feminismo. Y así tenemos, Brenda, bueno, pero brutalidad de mensajes de uno u otro sentido. Creo que hay comentarios muy interesantes. En efecto, a veces los partidos utilizan estos momentos para, digamos, colgarse de ellos y sacar raja política. Me parece que también tendría que hablarse de los casos en los que hombres son, digamos, los que son sometidos o los que son obligados contra su voluntad. Creo que en eso hay una tarea pendiente y también creo que hay una tarea pendiente en cómo en hablar de cómo reaccionar ante un momento como este. Si bien ella en los vestidores dice, no me ha gustado, en un video inmediato después del beso dice, es que no me ha gustado el beso, lo cierto es que a veces las mujeres no sabemos cómo reaccionar ante estos momentos y creo que ahí hay una tarea por hacer de cómo transmitir pues a las mujeres y a los hombres, cómo debe uno reaccionar ante un momento como este, porque el nervio, el momento puede hacer que la reacción no sea la que uno quisiera, sino la que le sale, digamos, de cierta forma. Entonces creo que hay ahí un tema interesante. Por lo pronto en España el hashtag se acabó. Está creciendo muchísimo. Los jugadores de fútbol portan playeras y pancartas que dicen se acabó. Y también en otras ligas de fútbol, estamos contigo, Jenny, no estás sola, Jenny, ha sido el hashtag. Parece que se ha convertido pues en una ola que va más allá pues del equipo de fútbol La Roja. Brenda, mil gracias. Como siempre, te seguimos en tus redes. Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Gracias, Brenda. El caso del jinete, gracias, también aquí ya nos lo hicieron llegar. Es el caso que se dio en York, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Jolene de Lemos, dueña de un caballo, besa al jockey que estaba montando el caballo. El jockey se llama Sean Kirran, tras una carrera épica, y sí generó por ahí polémica también, porque dicen, bueno, pues la mujer, la dueña, agarró y besó al jockey, tampoco fue con su consentimiento, y por qué no hacen tanto escándalo. Bueno, ahí está, ya nos lo hicieron llegar, ahí está el tema. Ahorita lo subo a nuestras redes sociales, por si no sabe de qué le estamos hablando y qué fue lo que sucedió. Yo francamente no sabía de ese caso.